Mucha atención Colombia porque se acaba de revelar que Iván Duque, su gobierno, entregó armamento de guerra oficial al Clan del Golfo. Más de medio millón de este armamentos que el gobierno de Iván Duque había dicho que se habían perdido y que no sabían lo que había pasado con esas armas, terminaron en manos del Clan del Golfo. Tuvo que llegar un gobierno sin alianzas con paramilitares, sin estar del lado del beneficio de la guerra para descubrir, según como lo dijo Gustavo Petro en su momento, el ministro de Defensa Iván Velázquez y ahora con la investigación de Revista Raya, que esas armas que el gobierno de Iván Duque dijeron que se perdieron, pues no se perdieron, sino que por el contrario, el gobierno de Iván Duque colaboró en la entrega de ese armamento. Por supuesto, la prensa tradicional callada y no es sorpresa, pues si ya vimos como con Mancuso, excomandante paramilitar, que él confesó que la prensa tradicional ayudó a legitimar y defender los propósitos paramilitares en Colombia, pues no es sorpresa lo que está ocurriendo acá, que la prensa tradicional calle. Entonces nosotros, medios alternativos de comunicación, tenemos que entrar a suplir esa labor informativa y que llegue a más personas. Esto no lo verán en titulares de prensas tradicionales, no habrán mayores investigaciones. La misma prensa tradicional fue la encargada de colocar al gobierno de Iván Duque, no les conviene relacionarlo y ni siquiera relacionarlo, mostrar las pruebas que existen de los nexos que tiene este gobierno, que tuvo este gobierno uribista con los paramilitares. A ustedes les pido, compartamos este video, denle me gusta, vean el video completo, que eso es lo que más nos sirve a los medios alternativos de comunicación. Sigamos. Ustedes se preguntarán cómo se dieron cuenta que esas armas que supuestamente se habían perdido quedaron en manos del Clan del Golfo. Pues es más sencillo de lo que parece. Como lo veremos por boca de Iván Velázquez, ministro de Defensa, tras los enfrentamientos de los militares de este gobierno que sí están confrontando al Clan del Golfo y no lo están fortaleciendo como lo hizo el gobierno de Iván Duque, encontraron estos armamentos, analizaron su procedencia, algo que es un modus operandi común y corriente al interior del ejército, y al encontrar los resultados evidenciaron que ese armamento pertenecía a la fuerza pública. Hicieron un seguimiento de ese armamento y se dieron cuenta que esas armas son las mismas que se perdieron en diferentes bases policiales, militares, en La Guajira, en Tolemaida y lo que nos convoca hoy principalmente en el Urabá, un territorio que está controlado mayoritariamente por el Clan del Golfo. Y esto es grave, gente, esto es muy grave porque se confirma una vez más y para que no olvidemos que el propósito del uribismo, de su seguridad democrática, no es la búsqueda de paz, no es el diálogo, no es el desarme de los grupos armados. A ellos les conviene alimentar una guerra, incluso si eso implica darle armas a los mismos policías y militares, de los mismos policías y militares a las estructuras, quienes hostigan y asesinan a la población civil y a los más bajos rangos de la fuerza pública, la gente pobre que es enviada como carne de cañón a morir en una guerra ajena. Después sus memorias son profanadas por los discursos uribistas, alimentando esa sed de guerra, esa sed de venganza en la gente y diciéndoles que la salida es más bala. Con esto sigue el círculo vicioso en donde ellos siembran un miedo a que la gente va a sufrir las consecuencias de la guerra y efectivamente las sufren, para después venderles como solución la falsa seguridad democrática. Entonces, varias preguntas que surgen. ¿Por qué no fue alertado esto por el gobierno de Iván Duque si supuestamente ellos no tenían relación con el Clan del Golfo, no tienen financiación ilegal por parte del Ñeñe Hernández? ¿Por qué? ¿Por qué la Fiscalía de Barbosa y Marta Mancera no investigaron nada? Las respuestas, empiecen ustedes a evidenciarlas, a enunciarlas en el chat
que yo con gusto les leeré y también les daré mi opinión. Creo que ya todos sabemos hacia dónde va esa respuesta. Entonces, como veremos, Gustavo Petro y el ministro de Defensa fueron quienes revelaron este grave hecho que prueba la ayuda y los nexos que tuvo el gobierno de Iván Duque con el Clan del Golfo. Comencemos con la investigación de la revista Raya y los anuncios que daba Gustavo Petro hace tan solo 2 meses de esta situación. Muy grave. A ustedes les pido, compartan, denle me gusta y vean el video completo, que eso nos ayuda muchísimo. Sigamos. Un cordial para todos. Bueno, entremos en materia. Hace casi 2 meses, el presidente Gustavo Petro hizo una alerta sobre la pérdida de munición y explosivos en los armerillos de las fuerzas militares, los cuales estaban ubicados específicamente en las bases militares de Tolemaida y La Guajira. La noticia quedó atrapada en que el presidente había leído mal las cifras entregadas. Sin embargo, el hecho es cierto y es más grave de lo que se ha ventilado en los medios de comunicación hasta ahora. Escuchemos lo que dijo en su momento el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño, respaldado por el ministro de Defensa, Víctor, y el comandante de las fuerzas militares sobre este hecho. Separar la fuerza pública de cualquier tipo de organización y asociación criminal. El pasado 30 de abril, el presidente Gustavo Petro denunció lo que parece un modus operandi al interior de las fuerzas del Estado: la pérdida de munición y de explosivos de los armadillos del ejército y la policía, arsenal de guerra que termina en manos de los grupos armados ilegales que luego disparan contra civiles y uniformados que los combaten en el monte y en los pueblos. Entre municiones, explosivos, granadas, armas como misiles, etcétera, tenemos que la única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado colombiano. Serían sus demandantes, en mi opinión, a grupos armados en Colombia. Los explosivos con que se volaron los retenes en la vía Medellín-Bogotá hace algunos meses provenían de Tolemaida. Probablemente conflictos extranjeros, el más cercano, el de... Y bueno, ahí continúa el anuncio que se había hecho, la locución presidencial, a la que los medios tradicionales obviamente le hicieron burla, minimizaron, cuando hoy descubrimos que toda esta información revelada por el mismo presidente Gustavo Petro era verdad. Sigamos con el cubrimiento investigativo, la investigación hecha por Revista Raya y el el periodista de Noticias 1, Ballesteros, que es el que vemos acá a continuación. Sobre la denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro hace casi 2 meses y tiene que ver con la pérdida de una munición que estaba en poder de las fuerzas militares, específicamente en las batallones de Tolemaida y en La Guajira. Él hablaba de unas cifras y todo se centró en ello, pero no en la preocupación que dio a conocer públicamente el presidente de la República sobre lo que estaba sucediendo y lo que ha impulsado este gobierno de retomar las riendas de hacer un control estricto de la munición que entra y sale de estos batallones militares. Pero también hablamos aquí en esta señal investigativa sobre un expediente oculto y tiene que ver con otra munición que se perdió en una estación de policía, en la estación de policía de Urabá, que está ubicada en el centro donde históricamente se han manejado las autodefensas o el Clan del Golfo, como se hacen llamar estos grupos armados. Contrario a lo que se dijo en el gobierno anterior y queda demostrado en esta investigación, el Clan del Golfo se fortaleció y se encontraron algunas municiones que son de fabricación de Indumil, es decir, estaban bajo custodia del Estado, y con estas mismas, como lo denunció el presidente de la República, se está disparando en contra de la población civil y también de los propios militares que se enfrentan a estos grupos armados, Edison. Así es, Víctor. Así las cosas, hemos dicho que el presidente Gustavo Petro denunció esta situación hace casi 2 meses, pero hechos que ocurrieron en las bases militares, como usted lo decía, de Tolemaida y La Guajira, en donde, como lo muestra la gráfica, de los armerillos de estas 2 bases, al menos en la última inspección realizada, faltaban 124.305 cartuchos de diferentes calibres y 2.000, oiga bien esta cifra, 2.232 granadas de mano. 2.232 granadas de mano. Estamos hablando, para que se hagan una idea, de más de 500.000 de armamentos